Buenos días, ministro, equipo. Soy Victoria Medina del Uno Digital, el portal de noticias de la Universidad Nacional de La Matanza. Acabamos de escuchar el discurso de apertura de esta gestión. Ahora queremos que nos expliquen en detalle cómo se traduce ese compromiso en la política curricular concreta. Empecemos por el principio. ¿Cómo piensan el nivel más general de esa política? Como equipo a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación, presentamos en primer lugar el nivel más amplio de nuestra política curricular, el marco general. Este nivel establece los principios, objetivos y fundamentos que orientan a todo el sistema educativo, definiendo el tipo de formación que buscamos y el rol que le asignamos a la educación en la sociedad. Sostenemos que la educación no es un servicio neutral, sino una política de Estado orientado a construir una sociedad más justa, reafirmar la soberanía y la identidad nacional y profundizar el ejercicio de una ciudadanía democrática. Concebimos al Estado como garante de derecho a través de la elaboración y prescripción de los diseños curriculares. Asumimos la responsabilidad de garantizar el acceso de todos y todas a los conocimientos socialmente significativos, más allá de su condición social, económica o de su lugar de residencia. ¿Y qué lugar ocupan ahí los estudiantes? Entendemos a niños, niñas y adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, no como titulares de derecho a futuro que deberán esperar la mayoría de edad, sino como ciudadanos y ciudadanas plenos y plenas que ejercen su ciudadanía en el presente. Los concebimos como sujetos iguales en derecho y dignidad, y por eso sostenemos un currículum común que no admite recortes de contenido según la condición social o las capacidades de cada estudiante, evitando así prácticas de segregación y desigualdad que reconocemos como parte de nuestra historia educativa reciente. ¿Y el rol docente dónde queda parado en ese esquema? Concebimos al o la docente como un sujeto a la vez vocacional, profesional y trabajador o trabajadora asalariado. En la apropiación de los diseños curriculares como herramientas de trabajo, reconocemos y habilitamos su capacidad profesional y creativa para tomar decisiones situadas en cada aula, pero sostenemos que esa autonomía convive con la responsabilidad de garantizar que todos los alumnos y alumnas a su cargo accedan a los conocimientos seleccionados. Entendemos además que esta responsabilidad no recae únicamente en él o la docente. La condición del sistema educativo provincial debe asegurar los medios y condiciones materiales para que ese derecho sea efectivo. Para cerrar este primer punto, ¿cómo entienden ustedes a la educación como campo político? Reconocemos a la educación como un campo en disputa, atravesado por decisiones políticas que exceden lo pedagógico. ¿Qué versión de la historia reciente se enseña? ¿Qué lugar ocupa la educación sexual integral en las aulas? ¿O qué recursos recibe efectivamente cada escuela según el distrito al que pertenece? Asumimos, por eso, el diseño curricular no como un producto cerrado, sino como un proceso continuo de revisión que se retroalimenta del diálogo permanente con las prácticas docentes concretas. Partimos de este horizonte como la base política sobre la cual construimos, en los niveles siguientes, decisiones cada vez más específicas sobre qué enseñar, cómo hacerlo y para qué. Ahora bajemos un escalón. ¿Cómo organizan concretamente la enseñanza a partir de esos principios? Presentamos ahora el segundo nivel de nuestra política curricular, el marco curricular referencial, que traduce los principios del nivel anterior en criterios, enfoques y formas concretas de organizar la enseñanza. Sostenemos que el contenido escolar se construye en la interacción y el diálogo entre docentes y estudiantes. Ese intercambio habilita la problematización y la interrogación sobre los objetos de conocimiento, favoreciendo que cada estudiante los reconstruya individualmente. Entendemos en ese sentido a la enseñanza como una práctica social de transmisión cultural orientada a favorecer la inserción creativa de los sujetos en la cultura. Enseñar es transmitir conocimientos, prácticas sociales, lenguajes y generar situaciones de aprendizaje, no simplemente exponer contenidos.
¿Y el rol docente en este nivel, específicamente? El docente o la docente ocupa en este nivel un lugar activo en la interacción pedagógica, no se transmite de manera unidireccional, sino que dialoga, problematiza y genera las condiciones para que cada estudiante reconstruya el conocimiento de su propio proceso. Y adaptamos a su vez una concepción integral del desarrollo del estudiante a lo largo de toda su trayectoria escolar, entendida como un proceso que se construye en la articulación entre distintos niveles y modalidades y no como una sucesión de etapas aisladas. Pensando en nuestros lectores del distrito, ¿cómo bajan esto a la realidad de La Matanza? Bajamos estos criterios a nuestro territorio de trabajo, un distrito densamente poblado y heterogéneo, con fuertes desigualdades socioeconómicas entre sus distintas localidades, con una importante composición de estudiantes, migrantes internos y externos, y con escuelas que conviven con problemáticas territoriales específicas, acceso desigual a infraestructura, transporte y conectividad. En este contexto sostenemos que elementos necesarios para sostener la vida, el alimento, el agua, se vuelven en muchos casos aún más urgentes que el contenido curricular mismo. ¿Cómo es posible aprender con hambre? Por eso entendemos que este marco no se agota en la organización de contenidos, sino que exige interpretarlos activamente en diálogo con las necesidades reales de cada comunidad educativa. Priorizamos en este sentido que los y las estudiantes puedan leer críticamente su propio presente, en un contexto donde la escuela secundaria enfrenta desafíos como el desgranamiento de la matrícula y la dificultad para sostener sentido y motivación en el vínculo pedagógico. Última parada. ¿Qué va a pasar puntualmente en las aulas de historia? Presentamos por último el nivel más específico de nuestra política curricular, el lineamiento curricular que define qué se debe enseñar, cómo enseñarlo y con qué objetivos, y que incluye los contenidos, los objetivos, la metodología y los criterios de evaluación de nuestra propuesta. Partimos de dos posturas en tensión: por un lado, la que entienda el currículum desde el campo político como una herramienta de conciencia social y transformación, que puede intervenir activamente para que los pueblos construyan su propio futuro. Por otro lado, la que lo entiende como una construcción social atravesada por conflictos, con núcleos fundamentales que no pueden modificarse por completo, como el proceso de 1492 o la Guerra de Malvinas, por ser estructurantes de la identidad, la memoria y la soberanía. Sostenemos una síntesis de ambas. El currículum es un campo en disputa política que, sin embargo, no se construye desde cero en cada disputa, sino sobre un piso común de núcleos históricos ya sedimentados. Y en historia específicamente, ¿qué proponen? Proponemos dejar de lado una enseñanza centrada en la mera transmisión de contenidos para avanzar hacia el desarrollo de capacidades como el pensamiento crítico, la interpretación de fuentes y la construcción de explicaciones históricas situadas. Entendemos a la historia como una construcción de sentido atravesada por relaciones de poder, conflictos y desigualdades, e incorporamos a ese eje central una mirada de género, los lineamientos de la educación sexual integral y una perspectiva socioambiental. En lugar de organizar los contenidos en torno a ejes de problemas actuales desconectados entre sí, los organizamos en torno a grandes procesos históricos y sus conflictos constitutivos. Definimos, a modo de ejemplo, los siguientes ejes: colonización y dominación, formación del Estado y violencia política, modelo agroexportador y desigualdad, dictaduras y memoria. Esta organización nos permite sostener a lo largo de todo el recorrido el mismo eje de análisis que asumimos como enfoque: el poder, el conflicto y la desigualdad como categorías centrales para comprender el pasado. ¿Y qué rol le dan al docente y al estudiante puntualmente en historia? Concebimos al docente de historia como un intelectual crítico, guía en la problematización de los procesos históricos, que no se limita a facilitar actividades, sino que enseña contenidos con sentido, habilitando el debate y la construcción colectiva de explicaciones. Y buscamos fomentar estudiantes que sean intérpretes de procesos históricos y lectores críticos de fuentes, capaces de participar en debates complejos y de posicionarse frente al conocimiento histórico y la realidad social, en lugar de limitarse a hacer actividades sin construir un pensamiento propio.
¿Y qué esperan lograr concretamente con este enfoque? Nos proponemos que los y las estudiantes desarrollen pensamiento histórico, analicen las relaciones de poder en distintos periodos y comprendan a la historia como un campo de disputas. Buscamos que comprendan que los roles sociales, particularmente los asociados al género, no son naturales ni inmutables, sino construcciones históricas, lo que permite problematizar las desigualdades y reconocer su persistencia en la actualidad. Buscamos también que comprendan la relación entre sociedad y ambiente a lo largo del tiempo y que reconozcan la multiplicidad de miradas existentes sobre el pasado, entendiendo la historia no como un relato único y cerrado, sino como un campo de interpretaciones y disputas. Para cerrar, ¿cómo conectan todo este desarrollo con el discurso de apertura de la gestión? Este alineamiento curricular no es un desarrollo aislado, sino la bajada concreta del horizonte político educativo que presentamos como equipo desde el inicio de nuestra fundamentación. Así como allí sostuvimos un compromiso con la educación pública, democrática y socialmente comprometida. Aquí lo traducimos en un enfoque de enseñanza de la historia que forma sujetos críticos y no solo competentes, estudiantes capaces de leer su presente, cuestionar sus preconceptos y participar activa y responsablemente en la construcción de una ciudadanía democrática. De este modo, los tres niveles de nuestra fundamentación, marco general, marco curricular referencial y lineamiento curricular, quedan articulados en una misma línea política y pedagógica, coherente con el posicionamiento que asumimos como equipo desde el primer trabajo del año. Muy bien, muchas gracias, ministro y equipo. Para el Uno Digital, esto fue todo.